hicieron ahí bien bonito, en las pantallas, todo esto, me encantan las decoraciones. Así que si quieren pueden empezar a decorar un poquito aquí, un poquito allá. Cuestión de que no se haga todo de una vez porque entonces no lo disfrutamos. La idea es disfrutar las decoraciones durante el tiempo, las celebraciones que tenemos. Amén. Si ustedes quieren ayudar con las decoraciones, si tienen idea, por favor hablen con la hermana Helen, la hermana Mari Carmen, son las más que están con las decoraciones, así que hablen con ellas para cómo ayudarlas y todo esto. Amén. Así que ellas le dejarán saber con mucho gusto de cómo poder ayudar. También le debo saber de que la hermana María no rompió el récord hoy. No estuvo debajo del agua por mucho tiempo, pero sí se mojó. Amén. Así que no, él tuvo su bautismo y gracias a Dios por eso. Amén. Qué bendición. Les recuerdo que sigamos orando por este aniversario que vamos a tener, porque no solamente queremos celebrar 17 años, solamente queremos celebrar a nuestro Dios y que Él nos siga utilizando a esta iglesia, en esta comunidad. Amén. Así que no tengo otros anuncios. Le voy a pedir al hermano Salazar, si es tan amable, puedes continuar con los servicios. Gracias, pastor. Bueno, hermanos, pues es tiempo de darle la oportunidad a los hermanos a cantar sus himnos favoritos y me acaban de avisar que va a ser con versículo de memoria. Amén. ¿Alguien de este lado? Versículo con su himno preferido. ¿Este hermano? Amén. Amén. ¿Qué te están aprendiendo, hermano? ¿Va a decir los 11 versículos? Muy bien. Amén. Bueno, hermano, vamos a darle chance. ¿Cuál himno es? 94. Amén. Hermana. Amén. 474. Amén. Bueno, hermanos, pues nos ponemos de pie para cantar esos dos himnos y empezamos con el himno número 94. Tierra de la Palestina. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Mateos 2:6. Todos juntos, hermanos. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones, extrañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito.
Vamos a cantar ahora el himno número 474. 474. He decidido seguir a Cristo. Si alguno me sirve, sígame. Juan 12:26. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Muy bien, gracias una vez más por estar con nosotros. Es una bendición el poder estar reunidos en la casa del Señor, amén. En la casa de nuestro Padre, amén. Qué bendición. Vamos a estar en dos lugares en esta tarde. Vamos a estar en el libro de Isaías, capítulo 57. En sus Biblias, por favor. Una vez que encuentre su puesto en Isaías 57, busquen entonces Primera a Corintios, capítulo 6. Estaremos en Isaías 57 y Primera a Corintios, capítulo 6. Y vamos a hablar de un tema también muy esencial en la vida del cristiano. Y es que nosotros, no solamente, como hablamos en esta mañana, tenemos que aprender nuestras responsabilidades, pero también tenemos que aprender quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Una vez que Cristo nos salvó, ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros, no le pertenecemos a Satanás, no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Dios. Amén. Y tenemos que tener en cuenta ahora quiénes somos nosotros. Y quiero hablar de esto en unos instantes, después de leer la lectura de la palabra de Dios, comenzando en Isaías, capítulo 57, en el versículo 15, dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vayamos al libro de 1 Corintios, capítulo 6, comenzando la lectura de la palabra de Dios en el versículo 19. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que recordar que nosotros somos de Dios y como resultado somos el templo del Espíritu Santo. Y con esto implica muchas cosas que nosotros tenemos que tener cuenta en nuestra vida en este mundo, para que todo lo que nosotros hagamos glorifiquemos a nuestro Dios y Salvador. Amén. Ya que le pertenecemos a Él. Oremos. Gracias te damos, Padre amado, por la bendición de estar reunidos aquí en tu nombre,
en esta tarde para seguir teniendo servicios en este lugar que tú has separado para nosotros, unos servicios que te glorifiquen a ti y exalten a nuestro Señor Jesucristo. Ahora que viene el tiempo de la enseñanza, Señor, a través de tu palabra, de este mensaje, te pedimos que tú nos ayudes a poner atención, que no hayan distracciones. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a aplicar lo que tú nos enseñas en nuestras vidas para ser un ejemplo para otros, ser unos mejores testigos para ti y caminar más cerca de ti. Te pido, Señor, que por favor una vez más tú me ayudes a mí a traer este mensaje de una manera eficaz y con claridad para que todos aprendamos tu voluntad en nuestras vidas y aprendamos más de ti. Gracias te damos por tu amor y la salvación que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, por quien te pedimos todo y que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nuestro Dios, dice la palabra y Salvador en el libro de Isaías 57:15, dice que nuestro Dios y Salvador es un Dios santo. Es un Dios santo. Cuando Dios nos salvó a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, Él nos salvó a nosotros con la intención de separarnos a nosotros del mundo, separarnos solamente para Él, para que nosotros solamente le pertenezcamos a Él. Y ahora su Espíritu mora en nosotros, permanece en todos aquellos que ya lo han aceptado a Él como su Salvador personal. Pero no solamente el Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo ahora tiene influencia en nosotros. Debe de influir en nuestras vidas, debe de influir en nuestras decisiones, debe de influir en todo el aspecto de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque Él vive en nuestro corazón, porque Él ya nos ha hecho una nueva criatura, porque Él ahora nos ha dado un nuevo propósito, Él nos ha dado ahora a nosotros una nueva visión. Antes nosotros mirábamos las cosas como el mundo las miraba. Ahora nosotros miramos las cosas como Dios las ve. Y qué bendición ver las cosas correctamente. Amén. Amén. Y es a través de la influencia del Espíritu Santo que nosotros trabajamos, servimos, venimos a los servicios de la iglesia, participamos en actividades que glorifican a Dios, participamos apoyando misioneros. Todo esto viene de parte del Espíritu Santo, no viene de nosotros. Nunca pensemos de que cada cosa buena que nosotros hacemos viene de nosotros, porque en realidad no lo es. Porque nada bueno sale de nosotros. Todo lo bueno que nosotros hacemos es porque Dios influye en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Y nunca pensemos que podemos hacer bien sin Dios. Todo lo bueno que hacemos es porque Dios nos ayuda, Dios nos motiva, Dios nos enseña, Dios nos guía. Tenemos que recordar que ya que somos hijos de Dios, hijos del Rey, Él quiere compartir con nosotros tanto que Él ha tomado residencia en nuestra vida. Ahora, le digo esto porque todo lo que sucede en este mundo, en nuestra vida, muchas veces nos olvidamos de quién está en control de todo. Muchas veces nos olvidamos de lo más esencial en nuestra vida y es nuestro Dios. Dejamos que los quehaceres de este mundo opaquen o nos cieguen a nosotros de lo más importante que nosotros tenemos, y es a nuestro Señor Jesucristo. Y le digo esto porque la nación de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, recordemos que Dios nos sacó a nosotros de este mundo. Egipto es una representación o una imagen en la Biblia de este mundo. Y cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los separó de todas estas religiones paganas y de todo este sistema de gobierno que ellos estaban bajo la autoridad de Egipto, y los sacó de allá para entonces llevarlos a un lugar donde Dios iba a ser su Dios, donde Dios les iba a proveer, donde Dios los iba a ayudar. Cuando Dios los sacó de todo esto, de Egipto a la tierra prometida, durante el camino a la tierra prometida no pasó mucho tiempo que Israel se olvidó de Dios. Israel se olvidó de Dios. Se olvidó de que Dios los estaba guiando, de que Dios los libró con su mano poderosa de un gobierno tirano.
Se olvidaron de que todo lo que Dios le había dado hasta ese momento era un regalo de Dios para ellos. Recordemos de que todo lo que Dios nos da a nosotros es un regalo, porque no lo merecemos. Por eso es que el día de hoy se llama presente. ¿Qué es un presente? Es un regalo de Dios. Recordemos esto. Y mientras la nación de Israel se olvidó de Dios, entonces empezaron a caminar en caminos peligrosos. Comenzaron a darse a las otras religiones. Se olvidaron que Dios ya tenía residencia con ellos en el pueblo. Se olvidaron de las bendiciones de Dios. Recuerden que cuando Dios los sacó de Egipto, ellos formaron, o Dios les hizo que construyeran un tabernáculo. Ese tabernáculo era una representación de Dios con ellos entre la nación de Israel. ¿Se pueden imaginar que ver el tabernáculo, el pueblo de Israel, y no seguir a Dios, sino seguir pensando en las cosas que hacían en Egipto? Y después que entraron a la tierra prometida, por supuesto, no pensaron en las cosas que Dios había hecho por ellos. La nación se olvidó de guardarse ellos mismos para Dios. Y nosotros tenemos que tener cuenta de que si no andamos tan cerca de Dios como deberíamos, si no reverenciamos a Dios como deberíamos, si no respetamos y adoramos a Dios como deberíamos, también como la nación de Israel nos podemos ir a la deriva poco a poco, porque estamos propensos. Satanás quiere destruir familias cristianas, quiere destruir a los cristianos, quiere destruir naciones, quiere destruir a las iglesias. Ese es el propósito de Satanás, por eso se le llama el destructor. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que Dios, de la misma manera que Él había tomado residencia entre la nación de Israel, ha tomado también residencia con nosotros en el corazón? Porque esto es algo que Dios mismo se prometió. Mira lo que dice en el libro de Éxodos capítulo 25 en el versículo 8. Éxodos en sus Biblias en el capítulo 25, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Éxodos 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios le había dicho a la nación de Israel, hagan un santuario para mí, y una vez que ustedes hagan ese santuario, mi promesa es de que yo voy a habitar entre ustedes. ¿Por qué Dios quería habitar entre la nación de Israel, como también habitar en nuestro corazón? Porque Dios se deleita de su creación. El deleite de Dios siempre ha sido estar entre nosotros, con nosotros. Pero la humanidad ha aprendido algo en el mundo en la cual no es beneficiario, es de rechazar a Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice en el capítulo 3, versículo 11 de Romanos, de que nadie busca de Dios. Porque la humanidad ha aprendido a rechazar a Dios. Y todo esto comenzó cuando el pecado fue introducido en el mundo. ¿Se acuerdan de Adán y Eva que se escondieron de Dios? No buscaron de Dios cuando pecaron, sino que se escondieron de Dios. En otras palabras, rechazaron las instrucciones de Dios y cayeron en el pecado y después se escondieron de Dios. Ahora, Dios siempre ha tenido la idea de habitar entre nosotros en todo momento. ¿Se acuerdan cuando la nación de Israel iba de camino a la tierra prometida, cómo Dios los llevaba durante el día como una columna una columna de nube, y durante la noche una columna de fuego, guiándolos continuamente hacia el lugar que Él le había prometido a sus padres? Dios siempre ha querido habitar entre la humanidad, siempre. Pero qué tristeza de que la humanidad sigue rechazando a Dios. Ahora, la Biblia dice en el capítulo 6 de 1 Corintios que nosotros ahora somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, nuestro ser. ¿Qué es lo que implica esto ahora para nosotros? Que tenemos que tener cuidado con todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Y cuando estoy hablando de cuerpo, estoy hablando de nuestra mente,
nuestro corazón, nuestros miembros en el cuerpo, todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque somos de Dios ahora, no somos del mundo. Dios pagó un precio muy alto por nosotros. Su vida, su sangre la derramó por nosotros. Y Él quiere que recordemos que le pertenecemos a Él. ¿Para qué? Para que vivamos para Él, para que estemos separados para Él, para que le sirvamos a Él y no le sirvamos al mundo. Por eso es que en el versículo número 19 de 1 Corintios capítulo 6 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? En otras palabras, Dios dice, no ignores lo que es la verdad. Porque no porque uno ignore la verdad quiere decir de que no existe, todavía es. El problema es de que si nosotros ignoramos la verdad de quiénes somos nosotros, Dios nos va a corregir. Dios nos va a disciplinar. Esa es su promesa para nosotros. Como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, vayamos ya rapidito. Esto es algo que yo he mencionado anteriormente, pero queremos recordarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra desobediencia nos olvidamos quiénes somos nosotros. Recordemos siempre quiénes somos nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 6, porque leamos el versículo 6, sí. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Recordemos que la fundación del templo no fue hecha por nosotros, fue hecha por Cristo. Fue hecha por el Señor. La fundación que Cristo ahora ha puesto en nuestro corazón para que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo es una en la cual nos ayuda a nosotros a entender nuestra condición, nuestra posición en el cuerpo de Cristo, nuestra posición en nuestras iglesias. Nos recuerda a nosotros quiénes somos nosotros como hijos del Rey. En 1 Corintios capítulo 3, dice la palabra de Dios en el versículo número 10, 1 Corintios 3, 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ya como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo vive en nosotros. Él es nuestro fundamento. Y en ese fundamento ahora nosotros podemos seguir añadiendo buenas obras que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Él nos motiva a nosotros. Él nos influye a nosotros. Tenemos que recordar que el Señor Jesucristo es el arquitecto de toda nuestra vida espiritual, de toda nuestra vida cristiana. Y como arquitecto, Él sabe exactamente lo que es bueno para nosotros. Él sabe lo que nosotros podemos hacer. Él sabe lo que nosotros podemos aguantar. Por eso es que si tenemos pruebas, no tengamos temor, porque dice la palabra de Dios de que Él no nos va a dar pruebas que nosotros no podamos soportar. Porque a última hora Él siempre va a abrir una ventana, una puerta, para que nosotros podamos salir victoriosos. La razón por la cual nosotros tenemos dificultades y pruebas es para ayudarnos a madurar en nuestra vida espiritual y recordar de que todavía Él sigue viviendo en nosotros, protegiéndonos a nosotros. Debemos de cuidarnos de las cosas que no glorifican a Dios. Debemos de cuidarnos de cosas que no son agradables para Dios. Debemos de guardar nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, como Dios desea. Santos, separados del mundo. ¿Para qué? Para que Él siga haciendo buenas obras a través de nosotros. Y también debemos de guardarnos porque Dios tiene un propósito para su pueblo. Un propósito para su templo. Saben que cuando es interesante, me acuerdo, yo he visto construcciones, por supuesto, alrededor. Y uno se pregunta, ¿para qué será ese edificio? ¿Verdad que sí? Porque no tiene letreros, no tiene señales o ninguna cosa que indique qué es lo que va a hacer. Hasta que
alguien lo alquila o lo compra, entonces ponen el letrero, esto va a ser una pizzería, o va a ser un dollar store, o va a ser cualquier cosa. Pero hasta que no se pone ese letrero, no se sabe lo que se va a hacer con ese lugar. ¿Saben qué? Ya Dios nos ha puesto un letrero en nosotros. El Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto en nosotros, en la cual ahora, como Dios ha puesto su sello en nosotros, tiene un propósito para nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 25:8 que lo acabamos de leer. Y el propósito, mira lo que dice, mira el propósito en Éxodo capítulo 25:8 que lo acabamos de leer. Dice la palabra de Dios en Éxodo 25:8 que el propósito de Dios es uno en la cual nosotros tenemos que adaptar en nuestras vidas. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios? El habitar en su templo, el habitar en nosotros. El cristiano ha sido salvo para ser la casa espiritual de Dios, habitada por el Espíritu Santo. El propósito para el templo de Dios es uno en la cual el Señor nos ayuda a nosotros a caminar de acuerdo a su voluntad, a través de la influencia del Espíritu Santo. El propósito del templo de Dios es que se mantenga santo, apartado. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Esto me acuerda a mí cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que limpiar su templo en Jerusalén? El templo del Señor Jesucristo había sido profanado por los criminales, por aquellos que querían sacarle dinero a otras personas, los ladrones. 2 veces por lo menos el Señor Jesucristo tuvo que ir al templo y limpiarlo, porque se habían olvidado, estaban tan enfocados en el templo de Dios y no en el Dios del templo. Y las veces que el Señor tuvo que limpiarlo era porque había maldad. Había una maldad. Se preguntarán, ¿pero qué estaba pasando? Bueno, les voy a explicar. En aquellos tiempos habían personas que se aprovechaban de los inocentes. Y cuando estas personas venían a hacer sacrificios y no tenían lo suficiente, venían y le decían, bueno, pues yo te vendo este animal, digamos, para poner un precio solamente para el ejemplo, yo te vendo este animal por $10. Y cogían, vendían, le sacaban, y cuando el animal quizás valía $5, pero le estaban robando $5 más. Y cuando estas personas compraban estos animales para el sacrificio, cuando terminaban y no los usaban todos, pues entonces regresaban y le decían, me lo puedes comprar para atrás, o que yo te lo compro por $2 ahora. Ellos lo compraron por 10 y lo regresaron por 2. En otras palabras, estaban robando. Y el Señor Jesucristo tiró las mesas de los cambistas, sacó todos los animales, por esa misma razón, porque se habían profanado el templo. El propósito del templo era para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para hacer sacrificios para Dios, en memoria del Mesías que venía pronto, y ya el Mesías estaba ahí. La razón por la cual nosotros nos reunimos en este templo es para glorificar a Dios. Este es el propósito. No para tener actividades, no para tener otras cosas del mundo o dejar el mundo entrar. Este templo Dios nos dio a nosotros, nuestra propiedad, para poder glorificar a Dios. De la misma manera nosotros. Dios nos salvó con un propósito, para que lo glorifiquemos a Él. Para que vivamos en el mundo, pero no vivamos para que vivamos en el mundo, pero no para el mundo. El propósito del templo de Dios era una en la cual en el templo se puede encontrar paz. Yo no sé ustedes, pero cuando yo vengo aquí, yo encuentro paz. Cuando yo voy y visito a otros hermanos en sus iglesias, yo encuentro paz. Cuando estuvimos en Perú, nos encontramos tremenda paz. Amén. Porque la disfrutamos hasta lo último. Cuando nosotros estamos solos, Dios nos da paz, porque Él quiere que tengamos su paz. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos paz
porque muchas veces tenemos muchas preocupaciones y dificultades, y entre todo esto debemos encontrar esa paz de Dios. Pero muchas veces no encontramos esa paz de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por las situaciones que el mundo trae. Si no hay paz es porque hemos dejado entrar algo indebido en el templo, en nuestro corazón, en nosotros. Algo está mal que debemos de limpiar. Y Dios nos da la oportunidad de limpiarlo. O lo limpiamos nosotros o Él lo limpia por nosotros. El templo de Dios tenía el propósito de dejar ver la gloria de Dios. Nosotros como el templo de Dios, ¿dejamos ver la gloria de Dios en nosotros? ¿Lo dejamos ver a Él en nosotros? En el libro de Ageo capítulo 2 versículo 7, vayamos ya rapidito. Dice la palabra de Dios, Ageo capítulo 2, en el versículo número 7. Dice la palabra de Dios, Ageos 2:7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria de Dios tiene que verse a través de su templo, de su templo. La gloria de Dios se identifica en los cristianos a través de sus obras y de sus frutos. Así es que la gloria de Dios se ve cuando un cristiano se mantiene ocupado sirviendo al Señor, haciendo las obras del Señor, ayudando para que el evangelio siga avanzando en el mundo a través de los misioneros y a través de la predicación de la palabra de Dios. Yo creo que vayamos al libro de Efesios capítulo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 16. Efesios 3:16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y en el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nuestro Salvador vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros en este mundo para hacer obras que glorifiquen a Dios. Pero estas obras que glorifican a Dios tienen que ser unas consistentes. Nuestra vida cristiana tiene que ser una consistente, no solamente de miércoles y domingos. Tiene que ser continuamente, diariamente, no importa donde nos encontremos. La gloria de Dios se tiene que ver a través de nosotros, porque esa es la única manera que su templo puede ser usado para Dios. Dios nos salvó a nosotros con un propósito. Dios nos salvó a nosotros para que seamos su templo, un templo en el cual el mundo pueda verlo a Él a través de nosotros. Dios dice que ahora nosotros somos sacerdotes. Esa era la responsabilidad de la nación de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Que ellos iban a ser una nación de sacerdotes. Para que a través de esta nación de sacerdotes, Israel, el mundo pudieran saber que había un Dios en la tierra. Y es de la misma manera con nosotros. Nosotros somos ahora, no solamente somos el templo de Dios, pero ahora somos sacerdotes, representantes de Dios aquí en este mundo. Para que el mundo a nuestro alrededor pueda ver de que sí hay un Dios en este mundo. Un Dios de amor que los quiere salvar. Un Dios de amor que los quiere ayudar en su vida espiritual. Un Dios de amor que quiere tomar residencia en ellos y ser su Dios. Debemos de estar conscientes de que somos el templo de nuestro Salvador. Recordemos quiénes somos nosotros continuamente. Y como tal debemos de mantener su templo, nosotros, limpio. Limpio de toda maldad, limpio de toda impureza, limpio de todo lo que en realidad mancha el testimonio que Dios quiere hacer a través de nosotros. Dios quiere que su templo siempre esté santificado para su gloria y su placer. Amén. Pongamos de pies para terminar con una oración. Padre, te damos gracias por la bendición de poder encontrarnos en esta tarde aquí en tu casa de oraciones para
terminar el día como lo comenzamos, Señor, alegres, contentos, deseosos, Señor, de encontrarnos contigo en este lugar que tú has separado para nosotros, para aprender más de ti, de tus enseñanzas y recordarnos a nosotros, Señor, quiénes somos nosotros y qué propósito tú tienes para nosotros. Solamente te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser consistente en nuestro camino cristiano, para que tú te glorifiques en nosotros y tu gloria se vea a través de nosotros para tu gloria y tu placer. Ahora te pedimos, Señor, que nos despedimos, que nos bendigas y nos protejas y nos ayudes a llegar a nuestros hogares con bien. Cuídanos en el camino, prepáranos para comenzar una buena semana, Señor, si es que tú no vienes primero, la cual preferiríamos que vinieras hoy. Pero si por tu misericordia nos da otro día más, otra semana más, ayúdanos a vivirla para ti. Gracias te damos por tu amor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, estamos despedidos.